la lista de especies en peligro de extinción, y eso, evidentemente, es una buena noticia. Una noticia que lo que hace es animarnos a conservar, a conocer, a disfrutar de la naturaleza. Y bueno, pues como era de esperar, pues este programa lo vamos a dedicar a eso, al lince. Todo en la anatomía y morfología del lince ibérico, que es un fascinante animal, está hecho para lo que es nuestro gran gato y nuestro gran depredador. Conocido también por gato cerval, lobo cerval, gato clavo, lubicán, está perfectamente diseñado para desenvolverse con mucha soltura entre lo más intrincado de la vegetación, eso sí, sin hacer el más mínimo ruido. Se confunde también en el juego de luces y sombras del bosque con un pelaje mimético y para correr velozmente y saltar con formidable agilidad, pues tiene una especie de estructura en las patas que le hace único. Para detectar una considerable agudeza visual y sobre todo sus orejitas son extraordinariamente acústicas, es decir, oye a sus presas. Todo ello pues hace del lince que tenga un cuerpo perfecto para un cazador perfecto, para el que sin duda es el gran predador de las soledades mediterráneas. La denominación del lince procede de un personaje mitológico llamado Linceo, del que se decía que era capaz de ver a través de los cuerpos sólidos y del agua, y que guió a Jasón y sus argonautas en la búsqueda del vellocino de oro. A pesar de esta creencia, que se traduce en expresiones populares como tener vista de lince o ser todo un lince, para referirse a personas especialmente agudas y avispadas, la vista de este felino, aunque buena, no resulta en absoluto excepcional y desde luego es incapaz de taladrar la opacidad de los objetos. No podemos ver a través de ellos. En cuanto a su pelaje corto, apretado, pues así como la reducida cola, que prácticamente es muy cortita, de 8 a 13 centímetros, todo ello facilita sus movimientos entre la densa entramada del sotobosque. Posee una coloración leonada, a veces grisácea, de la capa, tachonada de abundantes manchas oscuras que le proporcionan un excelente camuflaje, contribuyendo a desdibujar su figura los pinceles de largos pelos que posee en las orejas. Todo esto está completado a través de unas largas y colgantes patillas, mayores las del macho que las de las hembras, cuya función es similar a la de los penachos de las orejitas, es decir, desviar la atención de la presa y descomponer la silueta del predador. Por lo tanto, a nivel de mimetismo es realmente algo excepcional. Las manos, grandes, redondeadas, están rematadas por 5 dedos, armados de potentes y ganchudas uñas, que se recogen, como prácticamente pues igual que las de los gatos, en vainas protectoras cuando no son usadas. Esta cualidad, unida a la posesión de gruesas almohadillas plantares, le permiten un paso silencioso que propicia la aproximación sigilosa a sus posibles víctimas. Como vemos, está hecho para cazar, está hecho para dominar. Desde luego es el gran predador que tenemos nosotros en la península ibérica. Es un animal zanquilargo, que alcanza una altura de hasta 60 centímetros. Las hembras pueden llegar a ser un 20% menores que los machos y en general tienen un aspecto menos robusto. Su peso oscila entre los 9 y los 10 kilos en las hembras y los 12 a 14 en los machos. Por lo tanto vemos que se diferencian bastante bien e incluso podemos verlos a través de, pues eso, cuando los vemos en el campo y cuando los vemos a distancia. Vemos si es macho o si es hembra. En Europa, además de nuestro lince mediterráneo, hay otro representante del género lynx, el lince boreal. Ambas especies coincidieron en los mismos territorios durante el Pleistoceno, pero mientras Lynx pardina, que es el nuestro, evolucionó desde una especie más primitiva, Lynx, que es el boreal, es de origen asiático.
extendido hacia Europa y Norteamérica. Por tanto, aunque semejantes, ambas especies han llevado historias evolutivas diferentes. El lince boreal, del que se tienen más que fundadas sospechas de su presencia en los Pirineos, es un robusto animal que supera con frecuencia los 30 kilos de peso. Por lo tanto, es casi el doble que nuestro lince. Tiende a hacerse más bien amarillento en la época invernal, estando su pelaje ornado por escasas y habitualmente poco señaladas manchas oscuras, todo lo contrario que nuestro lince. Bien, os voy a explicar dónde vive el lince ibérico. Las densas espesuras mediterráneas, las laderas cubiertas por jaras, brezos, lentiscos, madroños, retamas, salpicadas por un estrato arbóreo de extensión variable compuesto por alcornoques, encinas, quejigos o pinos, así como los impenetrables matorrales arborescentes constituidos por estas últimas especies, más tirando al bosque, proporcionan la necesaria cobertura vegetal que precisa nuestro lince para el reposo, para la reproducción y para vivir, sobre todo la caza. Bien, aunque la presencia de densas matas de matorral mediterráneo resulta imprescindible para la instalación del lince, no es menos cierto que el gran gato necesita una diversidad ambiental considerablemente mayor. ¿Qué quiere decir esto? Pues que para que se asiente en un determinado territorio es necesario que en él se reúnan una serie de requisitos indispensables. Junto a la protección que se le dispensa el mato real, precisa de extensiones herbáceas abiertas o matorrales ralos y aclarados, preferentemente ricos en conejos, que el lince usará como cazadero, y de la existencia también de puntos de agua donde visitará prácticamente a diario. De manera también la presencia de grandes peñascales y bosques de árboles maduros resulta muy útil para su protección de las inclemencias del tiempo para él y para su camada, y también de posibles enemigos. El lince es un superdepredador del matorral mediterráneo. Suele reaccionar de manera violenta ante otros predadores cuando se topa con ellos en su deambular por el territorio. Algunos autores llegan a afirmar que el lince acude donde escucha la chilla del conejo, más por el afán de expulsar o eliminar al posible carnívoro que ha cobrado la pieza dentro de su feudo, que por el estímulo de conseguir alimento para sí mismo. De entre todos los carnívoros que cohabitan con el lince, probablemente sea el zorro quien, por su tamaño y abundancia, representa su principal competidor. El gran gato demuestra una especial animadversión por el cánido, al que suele alejar de su territorio e incluso, en algunos casos, puede llegar a eliminar. Si el félido descubre la guarida donde el raposo guarda su progenie, probablemente matará y devorará a los pequeños zorrillos, contribuyendo así a controlar los efectivos del superabundante cánido, que, solo en los lugares donde el lince abunda, mantiene densidades de población bastante bajas. Por lo tanto, también es un aporte de control a otros depredadores como pueden ser, por ejemplo, el zorro. Otros pequeños y medianos cazadores de los matorrales mediterráneos, como por ejemplo los meloncillos, las garduñas, los turones, los gatos monteses, deben también de estar muy atentos a su presencia, si no quieren acabar eliminados entre sus colmillos. De esta manera, el lince actúa como superdepredador, evitando una eventual superpoblación de los competidores en sus áreas de campeo. La eliminación de este félido en grandes regiones ha supuesto un considerable aumento de algunos predadores generalizados, como el zorro, capaces de poner en peligro la riqueza cinegética que quienes imprudentemente eliminaron al gran gato ahora pretenden conservar. En este sentido, se ha comprobado que en el Parque Nacional de Doñana, las áreas con mayor densidad de lince resultan ser también
las que presentan mejores poblaciones de conejos, perdices, incluso ciervos, las que, debido a que en ellas el equilibrio primitivo de la naturaleza sigue permitiendo otros carnívoros, más abundantes y oportunistas, manteniéndolos en sus densidades óptimas. Es decir, el gran gato controla de manera eficaz todas estas poblaciones de otros predadores que crían mucho, que se pueden convertir en plaga y pueden resultar nocivos para el ambiente en el que están. Como habéis ya conocido, el conejo es su presa ideal. Para la detección de sus presas, el lince utiliza frecuentemente la vista y sobre todo el oído, rara vez el olfato, que no es especialmente fino. Una vez ha localizado a su presunta víctima, empleará dos técnicas para darle caza, la espera y el rececho. Para realizar una espera, elige cuidadosamente un oteadero, es decir, un lugar donde verlos, donde observarlos, en el que se sienta en posición vertical. Habitualmente selecciona pastizales o terrenos descubiertos próximos a densos matorrales, donde suele tener sus madrigueras los conejos. En estos puntos se instala unos metros del borde y permanece inmóvil, girando solamente la cabeza y procurando mantener invisible todo lo demás, empleando como fondo el claroscuro del matorral que tiene tras de sí. Si descubre algún conejo que le es accesible, inicia entonces un rápido rececho mediante el que se desplaza con paso lento y silencioso, repitiendo a cada tanto una espera como la ya referida, como la que ha hecho. En el rececho, el gato se desliza con sorprendente rapidez y completamente pegado al suelo, aprovechando así al máximo la cobertura vegetal como pantalla, mimetizándose con ella. Cuando la vegetación es escasa, la fase de aproximación al conejo puede ser larga, lenta y laboriosa, pues cualquier movimiento en falso lo delata y entonces supone un fracaso casi seguro. Estas aproximaciones cautelosas suelen ser ininterrumpidas por esas esperas varias veces, dando lugar a fases en las que el lince acecha en total quietud y con las patas posteriores flexionadas y los músculos en tensión, preparados para accionarse en cualquier momento que él lo vea oportuno. Las presas pequeñas sucumben fácilmente a una certera dentellada, aunque animales de mayor porte, como jóvenes ungulados, deben ser reducidos mediante un mordisco en la garganta que provoca la muerte por asfixia. Este es el caso de los conejos. Muchas veces, en el escenario de una de estas capturas, no aparecen señales evidentes de lucha, pues la muerte de un ungulado debe de llevar bastante tiempo y se trata de animales voluminosos capaces de debatirse y de defenderse. Se piensa que el choque emocional sufrido por la presa al ver caer el lince sobre ella es de tal naturaleza que le provoca una auténtica parálisis de terror. En el día a día no se puede afirmar rotundamente que el lince sea un animal diurno, aunque tampoco se puede afirmar lo contrario. Su ciclo diario de actividad no está en absoluto bien definido y en cualquier caso resulta bastante irregular, dependiendo en gran parte de la particularidad de cada individuo. Cuando está activo, se desplaza siempre caminando al paso, iniciando la carrera solo si se acerca algún peligro. Durante sus recorridos, el lince se dirigirá sobre sus zonas de encame, que normalmente son espesuras no transitadas, a sus lugares favoritos de caza, que son áreas más o menos abiertas o bordes de bosque y matorral. Son lugares donde anidan, crían y deambulan los conejos, que son sus principales presas. En estos desplazamientos puede llegar a recorrer hasta 14 kilómetros diarios, aunque lo usual es que no sobrepasen los 7 u 8 por día. En cualquier caso, estas distancias dependerán de la calidad del cazadero,
y son mayores entre los ejemplares subadultos que, como norma, presentan una actividad más acusada que los adultos, aunque estos se mueven más que los juveniles. Las horas de inactividad y los momentos del día dedicados al descanso varían según la estación, siendo esas horas máximas en verano y mínimas en invierno, prefiriendo los desplazamientos diurnos durante la estación fría, es decir, el invierno, y los crepusculares o nocturnos a lo largo del seco verano mediterráneo. Sin embargo, la distancia recorrida diariamente en sus actividades no parece sufrir variaciones sustanciales a lo largo de las estaciones. El campeo del lince por sus dominios, además de para hacer valer sus derechos territoriales sobre sus congéneres, es utilizado en otros menesteres, como por ejemplo ahuyentar, controlar o eliminar posibles intrusos y competidores, supervisar el estado de sus áreas de caza y aumentar la familiaridad del animal con sus querencias, es una estrategia que se basa en gran parte de su éxito. Una de las pautas más habituales del animal a la hora de buscar pareja es su cortejo nupcial. Sirve luego como mecanismo de reconocimiento entre madre y cachorro. Suaves testarazos de ambos sexos que se propinan con la cabeza ligeramente agachada y los sonoros maullidos que emiten durante la noche. De igual manera se producen reconocimientos olfativos que, habitualmente, concluyen con la cópula, durante la cual el macho suele sujetar a la hembra con un suave mordisco en la nuca. Esa es la hora de procurarse compañía, es decir, de buscar una hembra para reproducirse y de esa manera perpetuar la especie. Los cachorros, una vez nacidos, permanecerán bajo la tutela materna durante todo el año, disolviéndose esta familia cuando la hembra vuelve a sentir nuevamente la llamada del celo. En este periodo de su vida, los jóvenes, que ya presentan unas patillas evidentes y un moteado intenso, inician una etapa errática, en la que deberán dispersarse a la búsqueda de un territorio en el que asentarse de forma definitiva. Durante este tiempo serán expulsados constantemente de los feudos de linces adultos ya establecidos, hasta que por fin encuentren su parcela, en la que se asentarán y en la que serán capaces de reproducirse a partir de los 2 años. El lince, antiguamente extendido por la totalidad de la península y algunos otros países europeos como Alemania y Francia, se encuentra reducido a unas pocas áreas favorables y fragmentadas del cuadrante suroccidental de Iberia, pero esto era a finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Durante los años, la situación del lince, que era extremadamente delicada, ha pasado ahora a una buena noticia, que es la que yo os anticipaba. Tenemos más de 2.000 individuos campeando por la península ibérica y por lo tanto la especie ha salido de la lista de peligro en extinción. Eso es una buena noticia, evidentemente. Además, debe de conllevar una protección efectiva del hábitat, sopesando el impacto de ciertas infraestructuras. Por ejemplo, también tenemos que tener vigilancia estricta de las leyes en lo relativo a lazos y cepos, una mayor vigilancia en las batidas y monterías realizadas en zonas donde están los linces, la potenciación de las maltrechas poblaciones de conejos, el establecimiento de corredores de dispersión seguros entre los núcleos poblacionales y el incremento de la investigación acerca de su biología en nuestro país y el vecino Portugal. Estos son los pasos ineludibles si queremos seguir conservando entre nosotros la imagen vigorosa y brava del lince. Hemos dado un gran paso. Hemos conseguido un montón de individuos que de alguna manera ya perpetúan la especie, pero ahora hay que conservar lo conseguido y, si puede ser, avanzar, para que todo esto no quede en aguas de borraja.
De no ser así, en unas pocas décadas habremos perdido para siempre la oportunidad de poseer en Europa, en la Europa de la alta tecnología y el estado del bienestar, la presencia viva de un mito ancestral, el reconfortante anacronismo de conservar las últimas fieras de un mundo que, fuera de nuestras fronteras, se ha perdido para siempre. Y nada, hasta aquí. Tenemos que, alegrarnos de la noticia que nos han dado los medios de comunicación. Tenemos que felicitar a todos aquellos que de alguna manera han conseguido que esto sea posible. Y desde luego ahora nos toca a nosotros nuestra labor, que es la de respetar tanto los hábitats como los mismos individuos del lince que tendremos cerca, intentar ayudar en lo que se pueda, a recuperar las poblaciones de conejo, es decir, que su alimento no falte, y de alguna manera tendremos el reconfortamiento de que podremos observar en la naturaleza, cuando paseemos o cuando vayamos a algún sitio que nos guste, la presencia del gran gato. Algo que nos pondrá los pelos de punta y desde luego nos encantará. Pues nada, desde aquí, Cuerpo, Mente, Mundo en Radio Buñol, reconfortándose de que el lince haya salido de la lista en peligro de extinción y de que alguna vez nos crucemos con ellos y podamos deleitarnos con su presencia. Muchas gracias y hasta un nuevo programa. Decimoséptima Bienal de Música de Buñol. Vive la música con los conciertos del 29 de junio al 19 de julio. Sábado 29 de junio a las 10:30 de la noche, puerta del Auditorio Municipal. Amichis Project, entrada gratuita. Domingo 30 de junio, 8 de la tarde, Plaza de Armas. Orquesta de la Armónica de Buñol, entrada gratuita. Jueves 4 de julio, 8 de la tarde, Iglesia de San Pedro. Recital Les Arts amb tu, del Palau de les Arts Reina Sofía, entrada gratuita. Jueves 4 de julio, 10:30 de la noche, Plaza de Armas. Jazz Comencem Quintet, entrada gratuita. Viernes 5 de julio, 10:30 de la noche, Auditorio Municipal. Grupo instrumental Aires del Mediterráneo, entrada gratuita. Sábado 6 de julio, 10:30 de la noche, Parque de la Violeta, CRB Fest, concierto rock. La excavadora Don Cuerales